Perfecto, ahora sí estamos grabando. Recuerden que, bueno, aquí tengo la llamada, entonces cualquier consulta que tengan me pueden avisar. Súper, entonces vamos a ir viendo qué es lo que nos dice este ejercicio por aquí, este segundo, que es la parte de torques. Y es que el asunto es el siguiente, recuerden que ya para ese tema que estábamos analizando, uno decía que hasta el momento ya habíamos visto lo que era fuerza, lo que era analizar el movimiento lineal de algo, es decir, si algo se traslada debido a que yo le aplico unas fuerzas, ya eso lo podemos manejar súper bien. Lo que nos faltaba era entender por qué las cosas giraban, por qué las cosas, si yo le aplico una fuerza, rotaban. Y es por eso que surge el concepto de torque. Entonces vamos a ver. Dice que el sistema muestra la figura, tiene un disco de masa M1, que es este por aquí. Esto es un disco que lo podemos modelar como un cilindro. Cuando ustedes les digan un disco, se puede tomar como un cilindrillo. Y se tiene además una polea compuesta fija, que es esta de por acá. Vean que es compuesta porque hay una parte, una cuerda por aquí que está atada a una parte interna y otra cuerda por aquí que está atada a una parte externa. Dice que tiene un momento de inercia, radius interno y externo, perfecto. Finalmente se tiene como masa puntual M2, es por aquí. Y la masa 2 cuelga una cuerda ligera atada al radio extremo de la polea, mientras que otra cuerda atada al radio interno de dicha polea se une, perdón, con otra arnés que está unido al eje del disco y le permite rotar sin deslizar. Es decir, lo que está pasando es que esto está aquí en la polea, o sea, hay otra cuerda por acá que viene por aquí y está atada justo al centro de masa del objeto. Entonces, es como si pusiéramos aquí directamente la cuerda. Listo. Dice que no hay fricción en el eje del disco. Acá no hay fricción. Pero sí hay fricción estática entre el plano inclinado y el disco. El ángulo de inclinación del plano es de cita. Recuerden que, bueno, no voy a adelantarme, ahorita comentamos eso. Dice que la cuerda no desliza sobre la polea, el sistema se suelta del reposo y la masa puntual acelera verticalmente hacia abajo. Es decir, todo esto va a ir hacia abajo y por lo tanto el disquillo va a ir hacia arriba. Perdón. Y súper, entonces ya que tenemos eso, tenemos los cuatro incisos. Dice que hagamos un diagrama de cuerpo libre. Sabemos que no es obligatorio casi cuando estamos hablando de fuerzas y de torques. Dice que encuentre pero no resuelva las expresiones algebraicas explícitas de la suma de fuerzas. Encuentre pero no resuelva las expresiones algebraicas explícitas de la suma de torques. Y encuentre las expresiones algebraicas que permitan determinar las condiciones de levadura de este sistema. Entonces, vamos a ver, este ejercicio me gusta mucho porque si se dan cuenta, no hay un solo dato por acá, entonces el procedimiento nos están obligando a que sea full algebraico. Entonces aquí nos permite centrarnos más en el análisis y no tanto en el número. Y es que lo que recuerden es que uno decía lo siguiente, para este caso particular de por aquí es el que más nos interesa. ¿Por qué? Porque este disquillo lo que va a tener son dos tipos de movimiento, como ya habrán visto en la tarea. Hay un movimiento que voy a llamar de traslación y hay un movimiento que es de rotación y son ambos a la vez. Y de hecho, esto se le llama una condición de rodadura, porque esto rueda al girar, pero también se traslada. Recuerden que la única condición posible para que eso ocurra es que sí o sí, no hay de otra, aquí en este punto, justo en este punto de contacto, tiene que haber una fricción. ¿Por qué tiene que estar esa fricción? Porque si se dan cuenta, el resto de fuerzas, ¿qué es lo que van a hacer? Voy a adelantarme. Aquí hay un peso, ¿verdad? Del disco propiamente. Y aquí hay una tensión, ¿ok? Pero yo sé que es el eje de rotación. Entonces tendría dos fuerzas que ambas están pasando por el eje de rotación. Como están pasando por el eje, no generan un brazo de palanca y no generarían torque. Entonces uno dice, mira, qué raro. Si no existiera esta fricción de por acá, y no habría rotación, no habría rotación porque todos los torques se cancelan y nada haría girar el sistema. Entonces, esta fricción es la que me provoca precisamente esa rotación. ¿Por qué? Porque está presente aquí en el punto de contacto y lo que va a generar es un torque, porque veamos que esta fuerza no pasa por el eje de expresión, está lejos. Entonces hay un brazo de palanca, hay un torque involucrado. Y es por eso que esto gira para allá. ¿Todo claro, sí? Espero que sí. Entonces, bueno, ya ahí tenemos un detalle importante que recordar la condición de rodadura aquí de ese sistemilla. Ahora, otro dato importante, recuerden que aquí el caso para la polea es muy interesante porque como les decía es una polea compuesta, entonces va a haber una tensión, va a hacerlo para acá, una tensión que va a venir por aquí, voy a llamarle tensión 1.
Y otra tensioncilla que va a venir por acá, tensión 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, vean que estas dos tensiones están a una cierta distancia diferente del eje de rotación. Entonces, aunque las fuerzas sean iguales, que muy probablemente no lo sean, vean que están en posiciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Que van a generar torques diferentes. De hecho, es que esta de por aquí, esta tensión 2 sea la que genera más torque. ¿Por qué? Porque veo que yo ocupo que todo esto gire en ese sentido, ¿verdad? Porque la masa esta va a caer, entonces yo ocupo que esta polea gire en ese sentido. Entonces yo esperaría que la tensión que gana, o la, mejor dicho, el torque que gana es este, de por acá, por ejemplo. Y bueno, respecto al análisis del ejercicio, poco más. No hay mucho más que analizar. Entonces, todo bien hasta ahí para hacer los diagramas. Bueno, espero que todo bien. Súper, entonces, ¿cómo les comentaba? Entonces, ahorita lo que hay que hacer un diagrama cuerpo libre porque es paso obligatorio siempre que estamos analizando fuerzas o torques. Entonces, vean, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre primero para, si les parece, para M2, que sería la más sencilla. Entonces, vamos aquí con M2, recuerden un diagrama cuerpo libre, lo que debe incluir Y, X, hacemos aquí la esfera esta, súper. ¿Qué era lo que tenía? Dijimos que hay una tensión por ahí involucrada que le llamamos T2. No me voy a verificar cómo lo tiene aquí en la solución para, por si la quieren revisar después. Sí, también T2 que viene por acá. Ahora, yo sé que esta masa, pues, tiene precisamente una masa, entonces va a tener un peso involucrado también. Pero peso 2 que yo sé que el peso es masa 2 por gravedad. Perfecto. ¿Y qué más? De fuerza nada más, pero recuerden que de hecho aquí también es muy importante que señalemos explícitamente hacia dónde es el movimiento. Entonces yo puedo aquí poner una flecha de otro color y si la mira hacia allá, es que eso está acelerando. Voy a poner la aceleración de la masa para señalarlo de alguna manera. Súper, entonces ya que tenemos eso, estamos bien con la masa puntual. Ahora, hagamos esa polilla por ahí que es bastante interesante. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, ahí me disculpan los dibujos. Eh, Súper. Sí, perfecto. Ahora, cuando hagamos una sumatoria para este tipo de cosas, igual, estaría bueno poner Y y X, pero aquí también es bueno señalar otro tipo de detalle, y es que por algún lado sería útil, sería prudente poner algo así. ¿Qué significa eso? Lo que le estoy diciendo a mi diagrama es, mira, todos los torques que estén en esta dirección, o sea, que generen un movimiento en sentido, perdón, al revés, disculpe, disculpe. Ahí. Entonces, para acá. Todos los torques que se generen en el sentido antihorario sean positivos. Bueno, esto es nada más para aclararme un poco y para tener una convención, pero eso ustedes pueden definirlo de la manera que ustedes quieran. Así como antes cuando analizamos fuerzas, uno decía explícitamente, mira, ese es el Y positivo, ese es el X positivo. Aquí es lo mismo, yo le estoy diciendo, mira, a mi diagrama, estos son la dirección positiva que yo quiero que veas para tus torques. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo voy a identificar primero las fuerzas, simplemente las fuerzas. Entonces, bueno, de hecho aquí sería prudente que dibujemos el lado externo también. Vamos a ver si por ahí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señalar las fuerzas. Ahora, yo sé, vamos a ver por aquí en el enunciado, yo sé que esta polea pues va a tener una cierta masa, entonces, que no me la dan, de hecho. Sí, no me la dan explícitamente, pero igual pongámosla aquí nada más para señalarla. Que yo sé que en el puro centro de esta polea, puro centro, va a haber un peso. Voy a llamarle peso de la polea. Ya vamos a ver por qué eso no es importante. ¿Qué más hay por aquí? Ok, yo sé que hay unas dos tensiones que están involucradas en mi sistema, que una, dijimos que era la que estaba unida a esta partecilla, al disco que estaba por acá, que era T1, perfecto. Y hay otra por aquí, que me va a chocar ahí con el peso, que se llama T2, que es la,
No, aquí, va acá. Súper bien. Esta es T2, que es la que va conectada a la masilla que está por abajo. Vean que de hecho yo aquí cometí un error y puse originalmente esta tensión aquí, porque eso ya ahora es incorrecto. No sé si recuerdan que hace semanas nosotros hablábamos de que cuando hacíamos un diagrama de cuerpo libre en fuerzas, no importaba realmente dónde yo colocara la fuerza, pero yo les había dicho que eso dependía si estamos analizando torques o no, para el futuro lo debemos analizar. ¿Por qué? Porque en este caso vean que ya que sí me preocupa dónde es que yo pongo una fuerza, porque como les decía, es muy diferente provocar un torque aquí que provocar un torque aquí. Entonces es súper importante que señalemos súper bien y explícitamente dónde es que son las fuerzas. Ahora, esas son las fuerzas que podemos ver ya de temas pasados, pero recuerden que para este tema teníamos que introducir dos nuevas variables, que eran las fuerzas de reacción, que de hecho aquí voy a hacer, veanlo para acá, para que se vea bien. Ahí los dibujé grandes, porque vamos a decir que esto es una reacción que tienen X y eso es una reacción que tienen Y. No sé cómo llegan el tema de las reacciones, pero recuerden que, por ejemplo, si yo digo que mi mano es esta polea y el lápiz, no sé si lo ven ahí, es el eje, yo lo que tengo que decir es, mira, como mi mano está apoyándose sobre este eje de por aquí, le está provocando una fuerza. O sea, está cargando todo su peso y todas las fuerzas que se le están haciendo a ese eje. Entonces, inevitablemente el eje va a reaccionar. A ver, por acción-reacción, tercera ley, yo sé que si yo le provoco algo al eje, el eje me tiene que provocar algo a mí de igual magnitud. Entonces, yo sé que hay una fuerza de reacción. Ahora, no sé hacia dónde va y no sé cuánto vale. Entonces, lo más sencillo en este caso es partirlo en dos, por así decirlo, y decir que hay una fuerza de reacción en X y hay una fuerza de reacción en Y. Y me preguntarán, Ale, ¿cómo sabes que van en esas direcciones? No lo sé, es el detalle, no puedo conocerlo. Yo estoy aquí poniendo lo más general y es que vayan en las direcciones positivas. Y esto es válido, o sea, no es ninguna ilegalidad, porque al final, si yo me equivoqué y puse una fuerza de reacción, qué sé yo, que esta fuerza de Y no iba hacia arriba, sino que iba hacia abajo, la ecuación nada más lo que me da el resultado es un negativo. Y ya. Y yo veo ese negativo y mira, nada más fue que me equivoqué en el planteamiento inicial, pero no tengo que cambiar nada, esa es la buena noticia. O sea, el planteamiento queda idéntico, el cálculo queda igual, nada más anotar, ah, mira, sí, era en la otra dirección y ya. Entonces, de nuevo, yo no sé realmente a qué direcciones van, pero puedo asumir para el cálculo que ambos van en las direcciones positivas. Y con eso terminaríamos la parte de las fuerzas para este por acá. Ahora, como estamos ahora tratando torques, es útil, es valioso. También señalemos los radios, porque yo sé, vamos a ver, yo sé que voy a dibujarlo aquí en azul. A este radio de por aquí se le conocía como radio interno, y pequeñito. Y a este radio turquesa se le conoce como radio externo. ¿Por qué colocamos este tipo de detalles? Porque recuerden que un diagrama de cuerpo libre está para guiarnos a nosotros en el cálculo, en el planteamiento de las sumatorias. Entonces es bastante útil contar con esos radios porque al fin y al cabo son nuestros brazos de palanca. Ahorita vamos a ver más en detalle. ¿Todo claro está ahí? ¿Tienen alguna consulta? Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, pero es del torque. ¿Por qué va en sentido antihorario si tipo la masa de la tensión 2 va para abajo? ¿No sería al revés? Es una buena consulta. De hecho, me acabas de recordar que no notamos algo y es la dirección del movimiento. Tienes toda la razón. Yo sé que la dirección del movimiento es hacia allá. Según me decía, ay, no logré ver el nombre, perdón. Pero yo sé que la aceleración angular va a ser para allá. Ya, porque lo que dijimos ahorita es que, mira, esta masa 2 va a caer. Entonces va a hacer que esta polea vaya así. En ese sentido, perfecto. Y lo que me dices es muy cierto. Efectivamente, esa es la dirección. Pero recuerda que, digamos, así como cuando uno decía que Y positivo era para allá, X positivo era para allá. Aquí es lo mismo, nada más estoy definiendo una referencia, donde yo digo, mira, yo quiero que todas las direcciones angulares sean positivas en esa dirección. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué va a significar? Que el torque de esta tensión va a ser positivo, el torque de esa tensión va a ser negativo y la aceleración, yo en el diagrama, pero en la sumatoria de fuerzas lo voy a poner negativa. Y ya.
Y eso es lo único. ¿Qué pasa si vos decís, mira, no, yo quiero que sea al revés y que para allá tomo las direcciones positivas? Pues que te dar vuelta al signo. Entonces, eso, como les digo, es nada más una referencia para estar de acuerdo en que esa dirección es la que yo voy a contemplar en mis ecuaciones. Pero no hay problema si eso ustedes lo cambian a conveniencia. Profe, una pregunta. Dime. Las reacciones siempre las debemos de poner, entonces. Sí. Si hay digamos, que están pegados a un eje, sí, es correcto. Ok, gracias. Muy bien, gracias a vos. Bien, bueno, si no hay más consultas, todo bien, todo claro. Bueno, espero que sí. Súper, entonces ya tenemos ese y ahora toca analizar el otro digramilla por ahí que tenemos pendiente, que es el de, bueno, me voy a copiar esto, el del disco. Entonces, no creo que se me da campo. Voy a acomodar eso un toquecillo. Ah, súper bien. Y este voy a inclinarlo porque va a ser el diagrama cuerpo libre para el disco que está ahí rodando. Entonces vamos a ver aquí, voy a eliminar todo esto, bueno, todo esto más bien. Súper, ahora sí. Mm, Sí, todo bien, ahora sí. Entonces, ese sería el diagrama cuerpo libre del disco que está por ahí. Entonces, recordemos, ¿qué eran las fuerzas que yo había dicho que teníamos aquí que considerar? Yo sé que, bueno, esta de la fricción ya hablamos, ya discutimos por qué era que se tenía que ponerse, porque era la que ocasiona precisamente el movimiento angular. Perfecto, pero también había dos fuerzas, que una era, bueno, había tres fuerzas, que una era, que ya habíamos hablado, el peso, otra era la tensión que provoca esta cuerda, y hay otra, no sé si se dan cuenta, pero aquí también hay la normal, porque recuerden, o sea, aquí estamos analizando un caso diferente, pero las mismas condiciones que habíamos hablado para el tema de fuerzas se aplican, porque yo sé que este, ¿cómo se llama? Este disco está apoyado sobre la superficie, entonces está generándole una fuerza normal el piso. Perfecto, entonces voy a hacer esto más chiquitillo. Ahí. Entonces ahora sí yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir, mira, aquí hay un peso, voy a hacerlo muy exagerado para ver el ángulo. Yo sé que por acá hay un peso, que yo sé que entonces el peso va a ser el peso del disco, es igual a la masa del disco, masa del disco por gravedad. Y recuerden, en el puro centro no hay que ponerlo porque ahora sí que me va a importar mucho dónde está la fuerza. Y lo que hemos discutido en el tema de fuerza, recuerden que este ángulo por aquí es θ, porque era el ángulo que está a la base de la rampa, según lo que ya hemos discutido. Igual, si quieren que aclaremos esto, puedo igualmente repasarlo. Perfecto, entonces, ¿qué otras fuerzas más había por aquí? Ok, decimos que aquí hay una fuercilla, ahí, súper bien, una fuerza de fricción que yo sé que es necesaria para que exista el movimiento. También hay una normal que viene por aquí, una fuerza normal. También hay, vamos a ver, bueno, también hay una fuerza de tensión que yo sé que viene por aquí, algo por el estilo. La fuerza de tensión que la habíamos llamado tensión uno si no me equivoco. Efectivamente. Y creo que en tema de fuerzas, sí, en tema de fuerzas estaríamos. Igualmente recuerden que es valioso señalar el radio. Aquí puedo decir, mira, este radio de por aquí, espera, ¿cómo se le llamaba? RD, radio RD. Y ahora vamos a tener para revisar, a ver si estamos todo bien, todo en orden. Ajá, súper. Sí, genial. Bueno, perdón, se me olvidó señalar el movimiento de este objeto. Recordemos que entonces aquí es, de hecho, súper importante que señalemos claramente cuál es el movimiento que va a sufrir este objeto. ¿Por qué? Porque no solo va a estar rotando, según lo que habíamos hablado, va a tener una cierta aceleración angular, que lo voy a llamar aceleración angular del disco, y a este, para no confundirlo, aceleración angular de la polea.
Perfecto. Pero ¿qué pasa? También tenemos otro movimiento y es que todo esto se va a estar desplazando hacia allá. Recuerden, combina los dos tipos de movimiento. Vamos a poner aquí la aceleración del centro de masa, así. Entonces, vean, efectivamente aquí vemos que tenemos que señalar los dos tipos de... Es que no lo quiero poner encima porque se confunde, pero bueno, ahí es la dirección del movimiento. Entonces, vean que combina el movimiento de traslación con el movimiento de rotación. Y ya con eso terminaríamos el diagrama cuerpo libre para ese objeto por ahí. Entonces, ya viendo los tres, no sé si tienen alguna consulta que les quede de cómo hicimos los tres diagramas. Todo está muy claro. Bueno, espero que todo esté claro. Súper, entonces ya que tenemos esto bien planteadito, lo que podemos hacer es lo siguiente, ya podemos ir a otra página y aclarar el punto B, porque ojo, más el punto B y el punto C, porque me dice, mira, acepta la suma de fuerzas y la suma de torques. Perfecto, entonces vamos a hacer eso que nos piden para ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a verlo para cada uno de los objetos, vamos a decir, para la masa puntual. ¿Qué es lo que va a pasar para la masa puntual? Recuerden, ahora que estamos analizando tanto el movimiento de traslación como el movimiento de rotación, yo tengo el derecho de hacer tres sumatorias. Yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas en Y, puedo hacer una sumatoria de fuerzas en X, y también, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una sumatoria de torques, que es lo nuevo. Ahora, eso es lo que me da derecho la física a mí, pero vean que también tenemos que preguntarnos, ¿tiene sentido hacer una sumatoria de torques, por ejemplo, para el caso de la masa puntual? Y la respuesta es que no. No sé si se dan cuenta por qué, pero esto no está rotando. Vean que eso solo se traslada así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una rotación para la que a mí me interese hacer una sumatoria de torques. Entonces, simplemente no me interesa. No me aporta absolutamente nada. Y ven que tampoco me aporta absolutamente nada hacer una sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Sí, porque tampoco vean que hay ni fuerzas ni movimiento en X. Entonces, no me interesa hacer esa sumatoria y únicamente me quedo con la sumatoria de fuerzas en Y. No sé si lo ven ahí, pero entonces, ¿cómo sería esta sumatoria? Lo que tendría que hacer es decir, mira, para arriba va la tensión 2, para abajo va el peso, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, pero ojo, la aceleración es hacia abajo, entonces yo tengo que poner aquí un negativo, la aceleración de la masa puntual. ¿Todos claros hasta ahí? Bueno, espero que sí. Entonces, eso sería para la masa puntual. Ahora hagamos para la polea. De nuevo, recuerden que yo tengo el derecho de hacer sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de torques. Disculpen. ¿Cuál es el detalle aquí? Veamos la polea y de nuevo nos tenemos que preguntar, ¿de esas tres sumatorias tiene sentido, por ejemplo, omitir alguna? Vean que la de torques en este caso no podemos omitirlo, ¿verdad? Porque hay una aceleración angular, entonces claro que me importa cómo es que se está ocasionando esa aceleración angular. Pero vean que en X y en Y no hay movimiento. Vean que no se desplaza la polea, no se mueve a partir de su eje. Entonces, aunque podríamos hacerlo de nuevo, o sea, no hay ningún tipo de problema si hacemos la sumatoria de fuerzas, ven que no nos aporta realmente, no tiene sentido hablar de una sumatoria de fuerzas para algo que está completamente quieto. Entonces, aquí yo puedo hacer y decir, mira, no tiene sentido hablar de sumatoria de fuerzas, en este caso en particular, solo tiene utilidad hablar de sumatoria de torques, ¿verdad? Perfecto, entonces yo aquí lo que puedo decir es, ok, perfecto. Lo que puedo decir es que, un toquecito. Sí. Lo que puedo decir es que para el torque tengo que ir al diagrama de cuerpo libre y preguntarme, ¿cuáles de estas fuerzas no el torque? Recuerden, torque o la magnitud de un torque está dada por esta ecuación, donde el torque es el brazo de palanca, que recuerden que es la distancia desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza como tal,
por un ángulo que hay entre ambas. ¿Ok? Ese es el detalle. Aquí lo que me preocupa, ay, para terminar, si hay un torque o no, es preguntarme, ¿hay brazo de palanca? Es decir, desde el eje donde está flotando hasta donde aplica la fuerza, ¿efectivamente hay una distancia o no? Y lo que me doy cuenta es que en el caso de estas tres fuerzas, necio, tres fuerzas que voy a señalar por aquí, vamos a señalar esta, esta y esta, me doy cuenta que no generan torque. ¿Por qué? Porque ven que pasan por el eje de rotación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que analizar? Mira, como pasan por el eje de rotación y efectivamente no hay brazo de palanca. ¿Por qué? Porque no hay distancia entre el eje y la fuerza. Son cero, están justo pegadas. Entonces, en ese caso, yo tengo que decir, mira, esas no me generan torque, pero ¿cuáles sí me van a generar un torque? La T1 y la T2. Entonces, yo tengo que preguntarme ahora, ya que sé que esas sí tienen un brazo de palanca por ahí, porque no pasan por el eje, ¿cuál es ese brazo de palanca? Que recuerden que entonces el brazo de palanca es desde donde sale el eje hasta donde esté aplicada la fuerza. Entonces yo puedo decir, mira, el brazo de palanca para la tensión uno va a ser desde el eje de rotación hasta donde está aplicada la fuerza, aquí a 90 grados. ¿Qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que esta distancia, ¿cómo se llama? Radio interno. Y en el caso de la tensión 2 yo digo desde el eje de rotación hasta donde aplico la tensión, ¿cómo se llama ese radio? Radio externo. Entonces, vean, voy a hacerlo y me dicen, por favor, cómo lo ven. Externo, radio externo. Y tengan mucho cuidado a quién lo voy a igualar. Por favor, comparen ese diagrama de cuerpo libre y esa ecuación de torques y díganme si todo está perfectamente claro. Eso yo me lo quito. ¿Ok? Bueno, espero que no haya dudas entonces. Y vamos a seguir. Entonces, ya que tenemos eso, entonces ahora hacemos lo mismo. Vuelvo a preguntarme para el disco, ¿qué es lo que pasaría para el disco? Una pregunta, Diga. porque ahí no pones lo del seno del ángulo. Mira, eso es una muy buena pregunta. De hecho, está, realmente sí está. Y de hecho, qué dicha que hiciste la pregunta. Aquí realmente hay un seno, como vos dijiste. Seno de un ángulo, seno del ángulo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, recuerden, voy a volverme por acá. En la teoría hemos visto que el brazo palanca se define desde el eje de rotación, hasta ahí está muy bien, hasta algún punto sobre la línea de acción de la fuerza. Es decir, yo puedo escoger un brazo de palanca que vaya sobre cualquier punto de esta línea, por ejemplo, para la tensión uno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hice yo fue escoger de una distancia que sea desde el eje hasta la fuerza, hasta algún punto de la línea de acción. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Aquí, para el tema de poleas y casos similares, es súper conveniente porque ve que si yo trazo este brazo de palanca, no sé si te das cuenta que es perpendicular a la fuerza. ¿Por qué? Porque yo sé que esta fuercilla es tangente a este círculo. Solo toca aquí. Entonces yo sé que estas dos líneas tienen que ser perpendiculares. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en el momento que yo diga, ok, perfecto, el ángulo entre mi tensión y mi brazo de palanca es 90, me voy a dar cuenta que esto es uno. Entonces no hace falta ponerlos, pero sí, efectivamente, ahí de fondo está ese seno metido. Ok, y el momento, bueno, el I por la aceleración angular la pones negativo porque ya habíamos dicho antes que gira en sentido horario, ¿cierto? Exactamente, va en el sentido negativo según yo definí aquí. Si yo hubiera definido al inicio, no, mira, yo quiero que la positiva sea hacia allá, hubiera quedado positiva y todos los cuadros también hubieran quedado signo contrario. Pero haciendo caso a lo que yo he definido como convención que vamos a usar, efectivamente sería negativa.
todo, ¿todo está claro? Súper, Sí, listo, gracias. súper, súper, gracias a vos. Primera pregunta esa. Entonces, como les decía, aquí vamos a hacer un poquito de lo mismo. Hago las tres sumatorias y me pregunto, ¿tendrá sentido hablar de alguna de ellas en este caso para el disco? Y aquí algo particular sí me doy cuenta que sí, tiene sentido hablar de las tres. ¿Por qué las tres? Porque vean que hay un movimiento angular y hay un desplazamiento. Es decir, me interesan los tres tipos de movimiento. Entonces, vean, les propongo lo siguiente. Voy a hacer las tres sumatorias y por favor me avisan cómo ven eso. No la más del disco. Sí, M1 se llama. Perdón. Mm, aquí sería, mm, por favor, me voy a bajarles aquí este diagrama para que lo puedan ver de cerca. Véanlo con mucho detalle y díganme si todo está bien. Entonces, ¿me con esas sumatorias? ¿Me lo prometen? Porque sí ocupo que eso quede súper, súper, súper claro. De una manita, bien. Profe, una pregunta, porque ahí la inercia es negativa. También porque, buena pregunta, ahí recuerden que siempre hay que hacer mucho caso de lo que uno define como convención. Entonces aquí pasa lo mismo. Pues yo digo que lo que está pasando con el disco es que está girando para allá, ¿verdad? Yendo en esta dirección, como indiqué aquí. Entonces yo veo, mira, esta dirección es positiva o negativa según lo que define aquí. Yo define que todo lo antihorario es positivo, pero ve que ese es su sentido horario. Entonces aquí realmente lo que es negativo no es el momento de inercia, lo que es negativo es la aceleración, porque esa es la que va en sentido contrario según lo que yo definí aquí como positivo. ¿Todo bien? Gracias. Pues gracias a vos. Está todo perfectamente claro, porfa. Si tienen alguna consulta, lo que sea, me Profe, avisan. Dime. verás que yo estoy como pegadillo todavía con eso de del, del torque, que no Ok. entiendo por qué es que son diferentes, tipo, no quedaría mejor ponerlo que todos queden de un solo lado. ¿Cuál? Eso. No, no, perdón, no es porque sino como el sentido de giro, no sé, la flechita que tiene arriba, a la parte, como abajo de la Ah, sumatoria esta. de fuerzas. Ajá, sí, torque. ¿Por qué la definimos así? Es la pregunta. Sí, Por convención, en realidad, como les digo. De hecho, por ejemplo, estaba viendo la solución de que hizo la cátedra aquí en este caso y ellos pusieron al revés.
para que esa aceleración les quede positiva. Es lo mismo, es de hecho por el mismo motivo que uno dice que X positivo es hacia la derecha y Y positivo es hacia arriba, por pura y total convención. Si vos querés, puedes definirlo al revés, siempre y cuando recuerden de que si ustedes ponen es como si yo hubiera puesto que aquí es X positivo y no acá. Puedo hacerlo, porque al fin y al cabo nada más es una referencia. Entonces yo tengo que ser consecuente y poner todas mis ecuaciones, todos mis sumatorios de fuerza, perdón, atendiendo a ese cambio. Es decir, aquí en mi sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo, me quedaría esta positiva y esta negativa. Bueno, porque tengo que darle vuelta a todos los signos. Entonces, mientras ustedes sean consecuentes entre lo que pusieron en su diagrama y lo que están en sus ecuaciones, no hay ningún tipo de problema. Entonces, si quieres, efectivamente puedes poner esto hacia el otro lado. La normal no se cuenta en la sumatoria de torques porque es el seno de cero o porque también pasa por el centro Por, del... por los dos, en realidad. Sí, efectivamente lo que uno dice es, ¿harán torque o no harán torque las fuerzas? Me doy cuenta que la única que hace torque es la fricción, porque yo digo, el peso, voy a dibujar la línea de acción, es decir, voy a hacer una línea que pase por toda la fuerza y me doy cuenta, mira, pasa por el eje, no tiene torque. Misma historia para la tensión, paso, 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 mira, pasa por el eje, no tiene torque. Voy con la normal, misma historia, voy, mira, sí, pasa por el eje, no tiene torque. La única que no pasa por el eje, ¿ves? Es la fricción. No hay ningún momento que pase aquí. Entonces, esa es la única que genera torque. Sebastián, dime. Ok, profe, entonces las tensiones en sí nunca van a ser torque. O esta no hace torque porque tiene como esas paletas que hace que vaya desde el centro. Exactamente, porque de hecho es una buena pregunta. Uno puede preguntarse, mira, los pesos, por ejemplo, harán, perdón, alguna vez torque. Depende de dónde se alejen. Todo va a depender de esos. Si ustedes agarran, por ejemplo, eh, ¿qué pueden hacer? Es que eso se ve más en el tema de equilibrio. Por ejemplo, si yo quiero equilibrar este lápiz, es muy diferente, por ejemplo, si yo lo quiero equilibrar en su puro centro de masa, así lo equilibro en un extremo. En un punto, el peso habrá torque o habrá torque. Entonces, eso no, depende de dónde esté su eje de rotación. Y ver un tema muy interesante. Uno puede decir, mira, aquí hay tensiones, acá y acá. Y para la polea sí están haciendo torque, ¿verdad? Porque yo digo, mira, esa tensión no pasa por el eje, esa tensión no pasa por el eje. Pero ve qué interesante, aquí esa misma tensión no ocasiona torque para el disco. Entonces, depende, ¿dónde está ubicada la fuerza? Lo que tiene que preguntarse esto es, ¿pasa por el eje o no pasa por el eje? Y va a depender digamos, del caso en particular donde estés analizando, porque no hay como una fórmula específica y yo te diga, mira, esta fuerza nunca va a generar torque, por ejemplo. Todo va a depender de cómo estén. Ok, entonces supongamos que en lugar de T1 estar desde el medio, está como en la parte de arriba. Ahí sí había torque porque no pasa por el medio, por así decirlo. Como Sí, como, decirte que hago por aquí, digamos, exacto. ahí se habría torque. Exactamente. Pero si estuviera como en la misma línea, solo que en lugar de salir desde el centro, sale como desde el lado derecho, por ejemplo, como en la pura superficie de la esfera, Como aquí. tampoco hace, ajá, ahí tampoco hace. Eh, no, pero lo que no sería posible es que esto gire, ese es el problema, porque ve que cuando, digamos, si vos lo agregas aquí, físicamente lo pegas, le vas a impedir el movimiento, porque ve que cuando esto gire, por ejemplo, este puntito va a chocar con el piso Ok, y ya no rueda. Entonces, por eso, se pone aquí en el puro centro, porque así no va a interrumpir el giro que va a tener el disco. ok, perfecto. Gracias. Gracias a vos. Genial, súper, súper. Entonces, ya con eso estaríamos con las sumatorias de fuerza. Y de hecho, ahí prácticamente que termina el ejercicio, porque lo único que hay que hacer adicional a esto es el inciso D. Y vamos a revisarlo. Dice, encuentra las expresiones algebraicas que permitan determinar las condiciones de rodadura de este sistema. Recuerden que la condición de rodadura, voy a volver por acá. Perdón, aquí está. La condición de rodadura, básicamente, era algunas de esas ecuaciones. Pueden poner casi que cualquiera sirve. Pero la ecuación o las ecuaciones que me están pidiendo son las ecuaciones que me permiten vincular en el caso del disco, porque es el único que rueda, es
lo que me vincula la aceleración del centro de masa con la aceleración de ese objeto. Entonces, por ejemplo, esta es una ecuación de rodadura porque me vincula el movimiento traslacional que tiene el objeto con el movimiento rotacional que tiene el objeto. Entonces, esa, por ejemplo, es una condición de rodadura para aceleración. Esta es la otra condición de rodadura para velocidad. Entonces, en general ahí yo hubiera reclamado este inciso porque está súper general, no especifica qué es lo que me están pidiendo, pero si quieren podemos poner aquí, se me ocurren 4 ecuaciones. Vamos a decir, sí, 4 ecuaciones. Vamos a ver cuáles son esas 4 ecuaciones que me piden o que podríamos poner por ahí. Una sería, como les digo, las ecuaciones para el disco únicamente. Yo quiero analizar exclusivamente el disco y quiero vincular su movimiento. eh, ¿Cómo lo ponemos? Sí, pongámoslo así, de una vez. Quiero vincular su movimiento del centro de masa, es decir, la aceleración lineal que tiene ese objeto, con su aceleración angular. Quiero hacer esa relación. Y la ecuación me dice es lo siguiente, básicamente, que el radio de mi disco por la aceleración angular que tenga mi disco es básicamente la aceleración del centro de masa del disco. Es decir, la aceleración angular por este radio de por aquí es esta aceleración, es la aceleración con la que él está subiendo en el plano. Esa es una condición. La otra condición es la de velocidad, que es exactamente lo mismo. Que su velocidad en el centro de masa es el radio por el momento angular del disco. Es exactamente lo mismo. Ahora, Una como les digo, pregunta, ¿ve? eh, digamos, la aceleración con la que él sube el plano, es decir, la aceleración tangencial. No, esa es una muy buena anotación. Recuerda que la definición de tangencial es si es tangente, de hecho. O sea, si solo toca en un puntito, así. Pero esta aceleración está al puro centro. No sería tangencial porque que toca aquí y toca acá. ¿Verdad? Esta línea toca en 2 puntos. Tangencial de nuevo sería si está como aquí al bordecito. Que eso es lo que vemos, por ejemplo, ahorita ya vamos a hablar de eso, con la polea, ¿ves? La aceleración que tenga esta cuerda, por ejemplo, sí que va a ser tangencial a la polea, ¿verdad? Porque solo le toca en este puntito. Ah, ok, ok, está bien. Entonces Súper. nada más se llama como aceleración y listo. Aceleración del centro de masa y ya. De hecho, sí, la relación es igual, y eso es lo confuso del tema. La relación es igual, 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 igual. Pero ya vamos a ver la diferencia entre una y otra. Pero bueno, entonces, como les decía, esto es únicamente para el disco. Y es otras ecuaciones que yo podría rescatar para vincular un poquito de estos movimientos. Yo podría vincular, vamos a ponerlo como disco y polea. Yo quiero vincular los movimientos que tienen esos dos objetos. ¿Cómo podría hacerlo? Vamos a analizar, vamos a estudiar bien este caso. Yo lo que podría decir es lo siguiente, mira, qué curioso. Yo sé que este disco está aquí con una cierta aceleración en su centro de masa, ¿verdad? Una cierta aceleración lineal. Estamos de acuerdo que esa aceleración, toda esa aceleración, es la misma que tiene toda esta cuerda. O sea, toda la cuerda se va a mover con esa misma aceleración. Es decir, aquí en este punto hay una aceleración lineal, que es la aceleración del centro de masa, que tiene el disco. Y ahora, de hecho, lo que me decía Gabriel, creo que era que en este caso, esa aceleración de por acá, yo la puedo contemplar como que es una aceleración tangencial al movimiento de esta polea. Entonces, si lo ven. Y recuerden que una aceleración tangencial yo la puedo vincular así. Una aceleración tangencial es igual al radio por una aceleración angular. Es decir, la aceleración tangencial aquí, que es la misma aceleración que del centro de masa del disco, es el radio aquí, este pequeñito, por la aceleración angular que tiene la polea. Traduciendo todo este enredo, básicamente lo que uno dice es, mira, la aceleración que tiene el disco en su centro de masa es igual al radio interno de la polea por la aceleración de la polea. No sé si ven eso, que yo digo, esta aceleración de toda esta cuerda actúa como una aceleración, o la puedo interpretar como una aceleración tangencial en este punto. Y yo sé que yo puedo relacionar esta aceleración tangencial con la aceleración angular que tiene la polea.
¿Cómo ven eso? ¿Sí está claro eso? Bueno, una manita. Por favor, dígame si todo esto queda perfectamente claro. Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Claro que sí. Es más, voy a traerme el dibujo. Es que ahí está medio raro verlo. Pero, ¿qué se me hizo? Ahí está. Ahora vamos a recortar el dibujito. Algo así estamos analizando. Yo lo que tengo que decir es, bueno, ya hemos dicho que esta polea, perdón, este disco está moviéndose con una aceleración en su centro de masa, ¿verdad? Porque se está trasladando y también está con una aceleración angular, vamos a poner la angular del disco. ¿Ok? Bueno, también la polea habíamos dicho que también ella está flotando a una aceleración angular, que dijimos era esto, aceleración, perdón, angular de la polea, así lo hemos definido. Y también yo sé que esta masa 2 está cayendo ella con una masa que le llamamos aceleración de la masa puntual, algo así. Eso era como el caso que estamos analizando. El detalle con lo siguiente es que gracias a las condiciones que me da la cinemática y la condición de rodadura, yo puedo empezar a vincular este montón de aceleraciones. Por ejemplo, para el disco, yo sé que puedo vincular su aceleración angular con su aceleración lineal, por ejemplo, con la aceleración del centro de masa. Perfecto. Ahora, ¿cómo empiezo a vincular la aceleración de este, por ejemplo, con la aceleración de este? Ah, ok, yo lo digo lo siguiente. Mira qué curioso. Yo digo que esta cuerda, toda esta cuerdita por acá, incluso aquí cuando se enrolla, toda esta cuerda está llevando esa misma aceleración, ¿verdad? Porque va todo junto. Entonces yo sé que esta cuerda tiene una aceleración dada por esa aceleración del centro de masa. Pero yo cuando llegue, o sea, cuando la cuerda llegue, oye, cuando la cuerda llegue a la polea, yo digo, ah, mira qué curioso. Yo puedo interpretar que esa aceleración va así. Cuando enrolla la cuerda, va a ir así, en un montón de direcciones, pero siempre va a ser tangencial a este radio interno. Entonces, de movimiento circular y de dinámica de rotación, uno sabía que una aceleración tangencial como esta, yo la puedo vincular con una aceleración angular como esta. Es decir, yo puedo vincular esta aceleración con esta aceleración, diciendo que esta aceleración, que la interpretamos como una aceleración tangencial, es el radio correspondiente, pero ojo, tiene que ser el radio correcto, el radio de este círculo por acá, que es el radio interno o la aceleración angular de la polea, es decir, la aceleración angular que tiene este circulillo. ¿Cómo lo ven? Ok, bueno, bonita. Profe, pero es que no me quedó claro porque usted había dicho que la aceleración tangencial era en un punto, pero esa es la aceleración, digamos, lineal, que es como secante, digamos, con respecto al Ajá, círculo, al exactamente. más abajo. Pero ahí diste justo en el clavo respecto a quién. Recuerda, porque yo digo, mira, esta aceleración no es tangencial, perdón, a este círculo, ¿verdad? Porque la atraviesa aquí. Pero sí es tangencial a este otro círculo, ¿verdad? Porque la está tocando justo en un puntito. Cuando esté aquí en la cuerda, lo va a tocar solo en este puntito. Cuando esté la cuerda aquí, solo en este puntito. Cuando esté la cuerda aquí, solo en este puntito. Y así sucesivamente. Es decir, vean que es la misma aceleración, es la misma variable, pero para un caso es en el centro de masa, para otro caso es tangente. Entonces, ahí hay que hacer la distinción en qué objeto yo estoy analizando. En este caso, para la polea, solo me centro en la polea, esa aceleración efectivamente es tangencial. Ve que no cruza aquí, por ejemplo. ¿Cómo lo ves eso? Ya entendí, muchas gracias. Súper, muchas gracias a vos. Genial, genial. Entonces, bajo ese mismo análisis, no sé si están de acuerdo con lo que voy a poner acá. Vean que yo ahora, como les decía, lo que quiero hacer aquí con este ejercicio es vincular un poco los movimientos. Ya vinculamos o ya logramos vincular este con este. Bien. Ahora, me gustaría vincular este con este, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a esta ecuación. Bajo el mismo análisis de decir, mira, la aceleración lineal que tenga la masa aquí guindando va a ser la misma aceleración que tiene la cuerdita acá, ¿verdad? Todos esos puntitos tienen la misma aceleración. Entonces yo digo, ah, mira, esa aceleración es tangencial a la polea.
Entonces aplica la misma lógica. Esa aceleración tangencial, es la aceleración de la masa guindando, es el radio correspondiente, pero vean que ya aquí, por ejemplo, para el caso que acabamos de analizar hace un ratito, dijimos que este era el radio interno. ¿Por qué? Porque la cuerda está tocando en ese radio interno, pero aquí está tocando en el radio externo, entonces corresponde a este, por la aceleración angular correspondiente, que es esta por acá. ¿Qué tal en eso? ¿Todo queda súper claro? Bien, bueno, no veo consultas. Bueno, si tengo que repetir esto, con todo el gusto lo repito, pero para que quede súper, súper claro. Creo que no, entonces, bien, ok. Y ya con eso terminamos. Como les digo, ese ejercicio es muy de ver el concepto, de entender las ecuaciones, porque no hay ningún número. No hay nada que hacer un cálculo, entonces es full, full algebraico. Pero bueno, espero que haya quedado todo claro. Si no, ahí me pueden interrumpir y con todo gusto lo repasamos. Pero bueno, aquí ya quiero que hagamos este ejercicio por aquí, que es uno, igual, un examen de ese mismo examen, de hecho, es el ejercicio que es de equilibrio. Entonces recuerden que habíamos hablado la semana pasada de que ya habíamos hablado de lo que era el torque y todo, y el tema de equilibrio es bueno entenderlo como un caso súper particular de torque. O sea, no vamos a ver nada nuevo en el análisis, nada más la particularidad de que nada se mueve. Es la única diferencia, es digamos, lo más importante para recordar es eso, que en el equilibrio, tanto las sumatorias de fuerza van a ser cero, como las sumatorias de torque, y ya. Y esa es la única diferencia. Entonces vamos a analizar ahora sí el ejercicio. Dice, tenemos una barra homogénea de longitud de 9 metros y masa de 50 kilogramos que puede girar libremente respecto a un pivote. Aquí está su eje. O sea, ya me están especificando, mira, yo quiero que analizas el eje de rotación acá, no hay de otra. Y dice, está ubicado a una distancia de 3 metros de uno de sus extremos como se muestra en la figura. Por aquello, vean que me dicen que la barra es homogénea, es decir, su masa está distribuida bien bonita. Así, a lo largo del eje está distribuida su masa. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que yo sé que, a ver, si esta es la longitud total de la viga, aquí en el puro centro yo puedo decir, mira, aquí se concentra la masa. Aquí está su centro de masa, de hecho. Y por lo tanto aquí yo voy a tener la gravedad. Perdón, la fuerza por gravedad, que es el peso. Entonces vean algo muy curioso. Vean que ahora el eje de rotación ya no está en el mismo punto que la fuerza. Entonces, aquí decíamos, que, por ejemplo, en estos dos casos de por acá, vean que el peso no ha sido un torque, porque está pasando justo por el eje, pero ya aquí no aplica eso. Y es lo que les decía, no nos podemos casar con una idea de que una fuerza nunca va a ser torque, porque vean, por ejemplo, aquí, efectivamente el peso va a ser torque. Entonces es súper importante que contemplemos eso. Súper, entonces tenemos eso, dice que también hay una masa de 500 kilogramos que se cuelga de uno de los extremos de la barra, acá, y una cuerda está en el otro extremo de la barra, se tensa con una tensión T de manera que se mantiene el sistema en equilibrio. Aquí está, bingo, todo está quieto. Dice que la barra forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, mientras que la cuerda de tensión T y la barra forman un ángulo recto. Es decir, esta tensión y la barra están a 90 grados. Súper bien. Dice, calcule cada una de las torcas o torques que tú vas a dar respecto a un punto de pivote C. Vean, ya me están especificando. Mira, yo quiero que haga la sumatoria de torques, pero respecto a este punto, este puntito por acá. También me piden la tensión y la fuerza de reacción en la barra en el punto de pivote C. Perfecto. Vamos a hacer un diagramilla cuerpo libre para que ilustremos todos esos detalles. Recuerden, en un ejercicio de fuerzas es obligatorio hacer un diagrama cuerpo libre. Y aquí hagamos algo así. Mm, ujú, sí, todo bien. Vamos a ver para ver cómo es la manera más sencilla de analizar esto.
Sí, hagámoslo así. Sí. ¿Por qué ese enredo con el eje y por qué no giro el eje ahorita? Porque quiero priorizar todo lo que pueda tener lo recto, quiero tenerlo recto, es decir, quiero tener el peso alineado con el eje Y, quiero tener esta fuerza también alineada con el eje Y. Recuerden que también aquí teníamos unas reacciones, que ahorita vamos a hablar de ellas, quiero que sean alineadas con los ejes, entonces lo más sencillo es que el eje quede aquí bien bonito, recto, como hemos trabajado antes, y más bien yo girar la viga y que la viga sea la que está inclinada. Pero eso no es mucha diferencia. Así que alargarle el asunto para que sea más claro. Y ahora sí empezamos a analizar, porque yo digo, perfecto, un diagrama cuerpo libre con Y, con X, perfecto. Entonces empiezo a poner fuerzas. Dato importante, recuerden que el pivote está como por acá, más o menos. ¿Sí? Si quieren, pueden correr la barra para que quede el pivote aquí justamente alineado. Si quieren, no hay necesidad de eso. Entonces, voy a poner aquí centradito todo. Perfecto. Entonces, dijimos que la barra es una barra uniforme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Yo lo que tengo que analizar es que el peso, como dijimos, está en su puro centro. Listo, está por aquí. Ese es su peso. ¿Qué también hay? También hay, vamos a ver por acá, también hay una fuerza de tensión por aquí. Perfecto, que dijimos que, ojo, está a 90 grados de la barra. También dijimos que hay una masa ahí colgando. Voy a ponerla como una tensión, más fácil, para ser lo más correctos con la teoría. Pero si quieren pueden ponerlo aquí como el peso de la masa colgante, una cosa así. Pero para ser muy formal les voy a ponerle tensión de la masa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ok, recordemos que como eso está apoyado sobre un pivote, tengo que decir, mira, toda esta barra, todo su peso, esta masa guindando, la tensión, todo eso está provocando pues un esfuerzo sobre el eje sobre el que está apoyado. Este eje por aquí. Entonces, este eje lo va a resentir y va a decirle, mira, yo te quiero devolver esa fuerza en alguna dirección que no conozco, porque yo no conozco cuál es la fuerza resultante, todo ese tipo de loqueras. Entonces, yo no me complico, yo voy a decir, ok, yo no conozco precisamente cuál es la dirección. Entonces, voy a poner que hay dos componentes de esa fuerza, una reacción en Y y hay una reacción en X. ¿Por qué positivas ambas? No sé, simplemente no tengo manera de desconocerlo hasta el momento. Pero sé que la ecuación al final, si me equivoqué en algún punto, nada más me va a decir, mira, dale, estaba negativa, va en el sentido contrario, y todo bien. Y ya, de fuerzas es solo eso. Ahora, recuerden que como estamos analizando torques, nos importan muchísimo las referencias geométricas. Todo lo que podamos nosotros señalar de dónde están las fuerzas, qué ángulos tienen, es importantísimo. Entonces vamos a analizar. Yo sé que aquí hay un ángulo para aquello que les llamaban cita. También sé, vamos a poner un montón de referencias. Acá hay una distancia que le llamaron D minúscula. Ok, súper. Yo sé que la barra entera mide una longitud L, es de 9 metros. Entonces aquí ahí disculpen mis cotas, pero más o menos, no me juzguen, más o menos por ahí. Pues mira, toda esta barra mide L. ¿Qué más puede ser útil? Mm, De momento solo eso. Ahí vamos a afinarlo más, pero eso ya con eso es más que suficiente para resolver el ejercicio. Por favor, díganme si hasta el momento hay alguna consultita. Con todo el gusto lo detenemos lo más posible. Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué fue que tomó tipo de referencia en el centro de la masa y no como dónde está el eje? No sé, porque en realidad no importa. O sea, vos decís, ¿por qué no lo puse? Voy a correr aquí todo el dibujo. ¿Por qué no lo puse así? Ajá. Por, para que estuviera todo centradito y estuviera más lindo. Pero si vos querés, con todo el derecho del mundo, pues puedes decir, mira, yo quiero que mi eje esté así, justo en el eje. Pero mi pivote esté justo en el eje. Entonces, pues, es nada más cuestión de gustos. El análisis no va a cambiar en nada.
Ve que, digamos, independientemente si vos colocas la barra ahí, o si la colocas aquí, o si la colocas acá abajo, siempre las direcciones van a mantenerse iguales, las dimensiones van a mantenerse iguales, todo va a quedar igual. Entonces, nada más es una referencia para decir, mira, para allá es todo positivo, para allá es todo positivo, etcétera. Entonces, sí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta más? Aquí yo me equivoqué, un error garrafal. No les puse en qué dirección es el torque. Ahora sí. Digamos que la dirección antihorario, la que yo giro mi mano y me queda viendo el pulgar hacia arriba, esa es la dirección que yo quiero escoger como positiva. Si ustedes quieren, pueden tomar otra sin ningún problema. Pero bueno, si todo está perfectamente claro, espero que sí, hagamos la espontánea torques. Y aquí hay que tenerle mucho amor y mucha paciencia a esto. Porque recuerden, por aquello, lo que andamos persiguiendo es que yo quiero para cada una de las fuerzas, yo quiero responder a la pregunta de ¿cuál es su torque? Su torque va a ser un brazo de palanca, una distancia que va desde el eje hasta donde estoy aplicando la fuerza per se y un ángulo. Y aquí sí que nos va a importar mucho el ángulo porque vean que la viga está torcida, entonces esas se las trae. Pero eso es lo que yo ando buscando para cada una de las fuerzas. Entonces, viendo esto, ¿me pueden decir cuántas fuerzas sí van a generar torque? Ven que hay 5 fuerzas en total. Sí, 5 fuerzas en total. ¿Cuáles no? Bueno, ¿cuáles sí generan torque? Perdón. ¿Cuántas? Serían tres, profe. ¿Serían 3? Sí, serían 3, efectivamente. Kevin, ¿por qué serían 3? Porque las reacciones al estar justo en el pivote no me generarían torque. Muy bien, efectivamente. Porque lo que dice Kevin es cierto. Yo digo, ok, a mí me especifican, mira, vos la sumatoria de torques la tenés que analizar desde el pivote. Entonces, yo sé que todos los torques, todos, los contemplo desde acá. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que preguntarme, a partir de este eje, ¿qué genera torque y qué no? Pues dijimos, lo que pase por el eje no me genera torque. Esta pasa por el eje, esta pasa por el eje, entonces no generan torque, ¿verdad? Porque no hay brazo de palanca posible que puedan generar. Entonces, esas me olvido. Las que sí me generan torque son esta y esta. Pasamos de derecha para izquierda. Entonces yo digo, ok, voy a ponerlo aquí lo más desarrollado posible. Vamos a tener un torque por la tensión, vamos a tener un torque por el peso y vamos a tener un torque por la tensioncilla esa del peso. Voy a ponerle otro nombre, es que está medio feo. Voy a ponerle nada más fuerza para no confundirla con la otra tensión. El torque de esa fuercilla. Y todo, ¿qué? ¿Por qué los signos? Por aquello. Vean que yo digo, ok, este es el eje que yo estoy analizando. Esta tensión me va a generar un movimiento que sea en esa dirección o que sea en esta dirección. Yo digo, mira, ese es el brazo palanca, esa es la fuerza, el movimiento que va a inducir es en esta dirección, ¿verdad? Y dijimos que esta es la positiva. Entonces, este torque, la tensión, perdón, sí, la tensión del torque me genera un torque negativo. Misma historia para el peso. Yo digo, mira, ese es el brazo palanca, esa es la fuerza, me genera un movimiento en dirección negativa. Pero para el caso de esta fuerza que está guindando, digo, brazo palanca, fuerza, me genera un movimiento positivo. Y es por eso que tenemos estos signos. Ahora, ¿a qué va igualado todo esto? Va igualado a cero. Ya no tenemos I por alfa. Eso ya no. Todo es igual a cero. ¿Por qué? Porque hay equilibrio. Todo está quietecito, entonces todo es igual a cero. Súper. Genial. Entonces yo digo, ¿cuál sería la tensión? Perdón, ¿cuál sería el torque de esa tensión? Pues sería el brazo de palanca, es decir, la distancia que hay desde el eje hasta la tensión, que sería, sí, la distancia que hay desde el eje hasta la tensión. ¿Cuánto sería esa distancia?
No sé si están de acuerdo con que esa distancia, voy a dejarla aquí momentáneamente nada más para que nos aclaremos. Esta es la distancia que yo ando buscando, ¿verdad? De nuevo, disculpen mis cotas. ¿Están de acuerdo con que esta distancia es L menos D? Vea, yo a la L grandota le quito ese pedacillo, me queda L menos D. Entonces, perdón, la tensión, perdón, el brazo de palanca que hay que usar, que sería L menos D por, en este caso, el valor de la tensión por el seno del ángulo que hay entre ese brazo de palanca, es decir, entre esta línea y la tensión. ¿Cuánto sería? 90. Pero el seno de 90 es 1, entonces ni siquiera lo voy a poner. Vamos con el torque del peso. Sería, entonces, el brazo de palanca que ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde va? Voy a eliminar esto. Ay, esto se fue, se fue, se fue, se fue. ¿Cuál sería el brazo de palanca que corresponde a esta fuerza? Sería de la distancia que hay desde aquí hasta la fuerza. Esa es la distancia. Aquí está un toquecillo más enredado, pero estamos de acuerdo con que sería esto. ¿Por qué L medios? Porque yo sé que eso está perfectamente, o sea, el peso está perfectamente balanceado, está en el puro centro. Entonces, aquí hay L medios y aquí hay L medios. Es decir, esta distancia por aquí mide L medios, pero yo ocupo esto nada más. Entonces le tengo que quitar ese pedacillo que me sobra por ahí, que es D. Entonces eso sería L medios menos D. De nuevo, si alguien tiene alguna consulta con eso, por favor me dice. Sí, súper, súper bien. Entonces ya tenemos eso y sería por el valor del peso, nos dan la masa de la viga. Sí, como es el peso de la viga, voy a ponerlo simplemente como la masa de la viga por la gravedad. Y ahora sí, por el seno, Profe, dime, una pregunta. ¿El torque del peso, la fuerza del peso se toma en el puro centro por la fuerza de la gravedad? La fuerza de la gravedad por el centro de la gravedad. sí, es correcto, porque ahí me están diciendo que es una barra homogénea, ¿ves? Como acá. Que era un caso de una barra no homogénea. De hecho, aquí lo habíamos visto uno. Pues que más o menos el centro estaría como por acá, más o menos, como por acá. Entonces ves que el centro de gravedad está un toquecillo desplazado. Entonces es un caso en particular donde no sería una vaga no homogénea. ¿Qué pasa en esos casos? Ustedes les van a decir, em, mira, la masa, pero el centro de masa está en esta posición. ¿Qué sé yo? Les hubieran dicho, mira, el centro de masa está, no sé, 3 metros a la derecha de su centro, algo así. Y aquí yo pongo el peso. Pero si no me dicen nada, barra homogénea, lo pongo en el puro centro. Si el peso hubiera partido del eje, no se tomaría en cuenta, ¿verdad? Como torque. Exactamente. Muy buena pregunta. Si me hubieran dicho, mira, el pivote es justo el centro de masa, el peso estaría por acá y efectivamente no generaría torque. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, espero que todo esté claro. Bien, voy a correrles un poquillo para acá porque se me acaba el espacio. Y bueno, recuerden que ahora tenemos que entender otra pregunta y es ¿cuál es el ángulo entre el peso? O sea, ¿cuál es el ángulo entre esta línea y esta línea? Es este, ¿verdad? ¿Están de acuerdo por... Uy, no me acuerdo la propiedad, pero les quedo mal con el nombre. Pero están de acuerdo con que si este es el ángulo cita, este también sería el ángulo cita, ¿no? Voy a mirar un toquecillo esto, me interesa. Estaríamos de acuerdo con que este ángulo también es cita. Ujú. Ahora yo sé que esto y esto son 90. Es decir, esto.
más otro pedacito tiene que ser 90. La única manera que en la que eso puede suceder es que si el ángulo entre esta viga y este, voy a llamarle, ¿qué le ponemos? Pongámosle alfa. Si alfa, vale, en este caso, 90 menos cita. Y ese sería el ángulo. 90 menos cita, que sería, ¿y cita cuánto era? Cita era 30. Entonces 90 menos 30, esto es alfa. ¿Verdad? Porque es el ángulo que hay entre la línea que yo dije que era el brazo palanca y el peso como tal. Todos están total y absolutamente claros con eso. Hubiera podido usar un coseno de cita también, ¿verdad? Sí, ¿sí crees? Ahí pongo seno porque es la que me da la fórmula, pero no es correcto. Sí, Ah, no sé, mira. es que quizás yo inicialmente hubiera pensado que si hago la línea de acción del peso lo suficientemente larga, eventualmente puede ser el ángulo 90. O sea, puedo hacer como una línea que los una que sea 90. Está mal. Mm, sí, creo que en ese caso sí, porque vos lo que tenés que, sí, porque no hay manera, digamos, ve que aunque vos extendas la línea de acción, voy a exagerar acá, siempre el ángulo entre esto y entre esto y esto, siempre va a ser este mismo ángulo, independientemente de dónde lo tomes. Sí, claro, es que estaba pensando en sacar una línea vertical del punto C, digamos. Sí, no, no tiene sentido. Ah, sí, ok, sí, en ese caso sí tendrías que, digamos, que forzar al brazo de palanca a hacer eso, pero lo más sencillo es decir, esta distancia, la sabemos cuántos, perdón, esta distancia y este peso, sabemos cuántos son, y nada más averiguar el ángulo, es lo más sencillo. Y superamos. Bien, entonces le pilla un último torque, que era el torque debido a la fuerza F que está por acá, que sería, vamos a ver, la distancia de aquí del eje a la fuerza es D, ahí ya no nos hacemos bolas, es D, simplemente. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza? Por aquello, esta fuerza va a valer esto, que sería el peso de 500 kilogramos. Para no complicarme, voy a seguir poniéndolo como es, para no extender más la ecuación. Ahora, por el sen del ángulo que hay entre ese brazo palanca y esa fuerza, que sería ahora, aquí está este ángulo por aquí grandote. Para ello, voy a hacer una línea auxiliar que sea esta. Vamos a hacer una línea para plantear los ángulos. Yo sé, voy a hacerlo aquí en rosadito. Yo sé que entonces, como esta línea es vertical, pero esta línea de la fuerza es vertical y lo que acabo de dibujar es horizontal, yo sé que hay 90 grados, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto hay entre la horizontal y la viga? Yo ya lo sé. Entre la horizontal y la viga hay cita. Aquí hay cita. Entonces, ese ángulo misterioso que ando buscando es 90 más cita, en este caso. Que en este caso, si cita era 30, 90 más cita era 120. Ahí disculpen que me quedé sin espacio. Y ya terminaríamos. Esto es igual a cero. Y estaríamos con esta sumatoria. Porfa, dígame qué les parece. ¿Todo claro? Espero que no me olvide para saber cuántas que estamos. No sé, hay alguna perspectiva. Entonces, ya veré eso.
Ahora sí, volvemos. Entonces, ya que tenemos eso, pensemos, ¿qué es lo que nos pide? Por ejemplo, aquí ya hice la sumatoria de torques, bien. Lo que nos pide es la tensión T de la cuerda. Preguntémonos qué tenemos, lo de siempre. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Voy a ir a la ecuación y digo, ok, yo todas las referencias geométricas las tengo. Entonces, L la tengo, D la tengo, L la tengo, D la tengo, D la tengo. La gravedad es una constante, yo lo conozco. La tensión T, voy a marcarla aquí con amarillo, es lo que ando averiguando. Entonces, esa es la que me preocupa. Ok. La masa de la viga la conozco, muy bien. Ahora, ¿yo la fuerza F la puedo conocer? Sí, porque como les decía, es simplemente el peso que vaya a tener este bloquezote grande. Entonces, sí, lo puedo conocer. Y si se dan cuenta, me queda súper bien. Conozco todo. Entonces, puedo despejar sin ningún tipo de inconveniente esta T. Bueno, súper bien. Entonces, genial. Ahora sí, lo que podemos hacer es decir, despejar esa T. Vamos a ver si queda no tan feo hacerlo en algebraico. Hagámoslo en algebraico, nada se pierde. Bien, voy a esperar aquí esta T. ¿Estás de acuerdo que si yo paso todo este término por acá, al otro lado me queda positivo, ¿no? Y simplemente lo que tengo que hacer ahora es despejar este L menos D. Entonces me quedaría algo así, menos L medios por, bueno, menos D por la masa de la viga, y por la gravedad, por seno de 60 más D F sen 120. Todo esto dividido entre L menos D. Súper. Vamos a sustituir datos, nada más para ver cuáles son esos datos, que no lo tengo por acá. Mm, Ah, súper. Ahora sí. Me decían que entonces vamos a ir sustituyendo menos L medios. L era 9 medios, menos D, ¿cuánto era? D era eh, D era 3. Por la masa de la viga, que son 50 kilos, por 9,8 por 160 más D era 3. Ahora, esta fuerza F, como les decía, es el peso que me genera esta masa de 500 kilogramos. Entonces, sería 500 por 9,8. Esto es peso, ¿verdad? Por 120. L era 9, T era 3. Todo esto es una fuerza, entonces todo esto en newtons. Recuerden poner sus unidades. Bien, entonces vean, aquí después verificamos el cálculo, pero resulta y acontece que esto a la cátedra al menos le estaba dando 2015,7. Entonces, perfecto, esa sería la respuesta. Sí. Ujú. Sí, súper bien. Ok, y esa sería la tensión. ¿Hay alguna consulta sobre eso que hicimos? ¿Todo bien? Ok, súper bien, súper, súper bien. Ok. Genial, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Vean qué cosa tan interesante ahora lo que nos piden. Calculate las fuerzas de reacción. Porque vimos que en el caso de ahora, esas fuerzas de reacción que están en la polea no nos importaban. Simplemente dijimos que no las calculamos, pero ya aquí sí que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que nos damos cuenta que
aquí solo hemos usado una de las herramientas posibles que sabemos que nos da la física, que es la sumatoria de torques, pero aquí lo que tenemos que considerar es que tenemos otras dos sumatorias. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una sumatoria de fuerzas para cada eje. Y aquí es donde nos va a salvar eso que les dije ahorita de que vean que el peso está alineado al eje Y, este está al eje Y, este está al eje X, este está en el eje Y. Y la única fuerza, gracias a Dios, que hay que descomponer es la tensión. Si yo le hubiera dado vuelta al eje de referencia para que todo estuviera alineado con la viga, tengo que descomponer tres fuerzas. Entonces, no, gracias. Pero, dos fuerzas. Entonces, sí, lo más sencillo era eso. Entonces vamos a ver, yo digo para la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué digo? En Y está, pues esta, y hay una componente de la tensión. Vamos a ver cuál es. Perfecto, entonces voy a tener la sumatoria, perdón, la reacción en Y, que sería positiva. Yo la asumí positiva. Tenemos también el peso de la viga, que sería la masa de la viga por gravedad. Tendríamos también ese F, que recordemos era el peso de esa masa grandota de 500 kilos, entonces voy a ponerla como masa kilogramos, algo así, por gravedad. Y bueno, va a haber una componente de la tensión en Y. Bueno, nada más a ponerla aquí de momento como TY, nada más. Y ahorita vamos a ver cuánto es. Súper. Vamos a ver, después para el eje X, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Rx positivo y la componente de la tensión que también es positiva. Y eso es igual a cero. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuánto vale TY y TX. Lo dejé aparte porque va a estar ahí vacilón ver cuánto vale eso. Pero estamos los ángulos. Uf. No tenemos ganas de hacer. Solución. No. Una opción para averiguar cuánto es este ángulo, porque yo lo que ocupo es un ángulo que sea con el eje Y la tensión, o con el eje X y la tensión. Voy a averiguar este ángulo por aquí para descomponer la fuerza. Entonces vamos a hacer aquí un truquillo. Vamos a decir, esta es la línea vertical que representa el eje Y. ¿Están de acuerdo con que, bueno, este ángulo ya lo conocemos, es de 30? Este ángulo, si esto es el eje Y eso es el eje X, ¿cuánto vale ese ángulo? Y vale 90, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? Para que todo esto sume 180, para que este y este sumen 180. Ah, lo que tienen que sumar es 90 menos y. Este ángulo mide 90 menos y. Ujú. Bueno, por esa misma lógica que hicimos hace un ratito, yo sé que entonces dijimos que entre la viga y la tensión hay 90 grados. Aquí de hecho lo habíamos señalado. Entonces, si esto es 90 menos cita, y yo ocupo que todo esto entero sea 90, ¿qué tiene que valer ese ángulo de por acá? Cita. Vean que salvado. ¿Me siguieron ese análisis? ¿O me los perdí en algún punto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? Súper bien. Genial, genial. No, ese ángulo lo averigüé para poder descomponer esto, básicamente. Y yo digo, mira, si yo quiero obtener la componente en Y, esa componente vertical, digo, ah, mira, es tensión o, sí, por coseno de cita. Sí, coseno de cita, efectivamente. Súper bien. Entonces aquí sería que TY, no voy a poner directamente en las ecuaciones. TY sería T por coseno de cita y TX entonces sería T por sen de cita. Súper bien. Súper, súper bien. Y con eso
estaríamos listos. ¿Por qué? Porque yo conozco, hacemos lo de siempre. Yo quiero averiguar Rx y quiero averiguar RY. ¿Conozco la tensión? Claro, ahorita la acabo de averiguar. ¿Conozco el ángulo? ¿Es correcto? ¿Conozco la viga? Sí. ¿Conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco la masa de lo que está guindando? Sí. ¿Conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco tensión? ¿Conozco ángulo? Perfectísimamente puedo averiguar tanto Rx como RY. Y aquí voy a apoyarme en lo que ya nos hizo la cátedra, que resulta que acontece que me da lo siguiente. Bueno, el 7.8. Y resulta que RG me da 7100, ¿cuánto? 135.7 newtons. Y vean algo muy curioso. Bueno, porque esta es la respuesta del inciso B. Esta es la respuesta del inciso C. Y vean qué curioso, me da una reacción negativa. Significa que me equivoqué y tengo que volver a hacer todo el análisis y tengo que rehacer absolutamente todo. No, simplemente me está diciendo la ecuación. Mira, vale, te equivocaste al poner que Rx era hacia la derecha, ¿no? Resulta que esa es a la izquierda. Y ya, y nada más hago esa nota mental para conocerlo y ya. No tengo que hacer absolutamente nada más. No tengo que rehacer el análisis ni nada por el estilo. Ya, es lo único que tengo que averiguar. Y con eso estaríamos con ese ejercicio. ¿Cómo lo vieron? ¿Les quedó alguna consulta? Bien, ok, súper bien. No sé si hay alguna consultilla por ahí que quieran aclarar de tanto este como el anterior. Cuando se habla de equilibrios, no hay ninguna, o sea, no hay que identificar ninguna inercia, ¿cierto? No, porque no tenés, la sumatoria de torque no es igual a por alfa, perdón. Entonces, efectivamente, no hay nada que tengas que preocuparte en ese estilo. Por ahí yo he visto que hay ejercicios en los que el momento de inercia es masa por radio a la 2 y hay otros en el que es un medio de la masa por radio a la 2. Nosotros esto, o sea, tenemos como que reconocer en qué casos es uno o el otro o nos lo van a dar. No, de hecho, bueno, me habían dicho que el formulario que viste lo mandaron, el formulario trae, a ver, mm, ajá, se trae el momento de inercia de un cilindro, en este caso. Porque ellos, de hecho, vean, este no creo que nos va a dar tiempo de hacerlo, pero vean este tercer ejercicio, es de otro examen. Vean que ahí ustedes ocuparon todo el momento de inercia y se los dieron específicamente. Vean que aquí es un caso de una esterilla y un cilindro. Entonces ustedes dicen, ah, mira, ese es el que ocupo y ese es el que ocupo. Se los dan explícitamente. Entonces, si les dan el momento y inercia del cilindro en el formulario, esperaría que ese sea el único que vayan a ocupar. O bien que si ocupan algún otro, se los van a dar directamente en el ejercicio. No sé si esa era tu pregunta. Sí, sí, es que creo que hice un par de ejercicios en los que más bien había como que asumir que no estoy muy segura cómo es, pero como de que si el movimiento, digamos, en una polea, una cuerda pasa estrictamente, digamos, sobre el borde, no sé, como que no tiene un canal, entonces es un medio de la masa por radio a la 2, y si tiene un canal, entonces es masa por radio a la 2. Ah, sí, y depende mucho porque, bueno, para una polea es casi siempre, sí, siempre vamos a considerar que es un cilindro, a menos que tenga algo pegado y así, pero es lo único, el único caso que se me ocurre. Entonces, en un cilindro, pero una polea siempre lo vamos a modelar como un cilindro sólido, que es un medio de la masa por el lado. Pero como les digo, todas esas fórmulas se las dan, no tienen que preocuparse, no tienen que aprenderse, no sé si lo tengo, pero no tienen que aprenderse aquella tablota enorme de momentos de inercia, únicamente con los que vayan a ocupar. No sé si hay alguna otra consultilla por ahí. Vean, en estos 10 minutos que nos quedan, no creo la verdad que nos dé chance de hacer este ejercicio. Entonces les propongo lo siguiente. Les propongo
Voy a enviarles este PDF igual con toda la solución de los otros dos. Vean que aquí viene indicado el examen. Es el 2023 primer semestre. Entonces, si quieren, pueden revisarlo. Y si quieren que lo repasemos, igual yo lo consulto el sábado, lo vemos en el repaso. Y vemos este, que de hecho está hermosísimo para analizar algunas otras cosillas. Entonces, si no tienen más consultas de esto, voy a enviarles este PDF ahorita. Si no tienen más consultas de esto, de momento quedamos por acá. Y les agradezco mucho por haberse conectado. Voy a parar la grabación.